la rebelión de Saúl, la rebelión del rey Saúl. Una de las peores conductas que existen en cualquier ser humano, cualquier cosa que podamos nosotros calificar como grave en un ser humano, es la rebelión. El universo comenzó a ser convulsionado hace miles de años tal vez, cuando un ángel llamado Luzbel, un querubín para ser exacto, se fue en contra de la voluntad del creador del universo. Y esta oposición a la voluntad del creador del universo causó la caída del primer ser creado por Dios, Luzbel, como aquel que arrastró a la tercera parte de los ángeles, y posteriormente, cuando Dios puso una pareja de seres humanos en este mundo, también Él los arrastró a la rebelión en contra de su creador. La contraposición o la antítesis de la rebelión es la sumisión, la obediencia. Y cuando Cristo baja al mundo, nos baja a darnos, más que cualquier otra cosa, una lección acerca de la obediencia a su Padre, una sumisión que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Esta rebelión tiene como principio, como acabamos de decir, la rebelión de Luzbel. Y en el capítulo 13 de Romanos, la Biblia escribe que nos debemos de someter, nos debemos de rendir, debemos entender que la autoridad ha sido establecida por Dios y que no existe ninguna autoridad si no es de parte de Dios. Y todas las autoridades que están establecidas, aquí saliendo vas a encontrar edecanes o miembros de seguridad de la iglesia que te van a decir: no estacione ahí su vehículo. Aquí adentro de la iglesia vas a encontrar personas que traen un gafete y que te dicen: usted no se puede sentar ahí. No importa a dónde vayamos, cuando te subes a un camión, el chofer te dice: por favor párese, deje sentar a la señora. Cuando vas a estacionar un carro, hay personas de valet parking que te dicen: no puede estacionarse ahí o no puede aparquearse ahí. En cualquier lado donde vayamos, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en las oficinas de gobierno, tenemos que aprender a reconocer las autoridades. No necesita traer una persona una cachucha de policía, una pistola y un garrote para que te sometas a esa persona. Llegando a tu casa hoy, necesitas aprender a someterte a la autoridad de tus padres. Entonces, esto es uno de los problemas más graves que existe, porque la desobediencia a la autoridad puede ser mayor o puede ser menor. Si un niño, por ejemplo, desobedece a su mamá y va y mete las manos a la estufa, surge un problema menor. El niño se quemó los dedos. Pero si desobedece a su padre jugando con cerillos, puede ser una desobediencia mayor, porque puede incendiar la casa entera. Lo mismo sucede con los empleados que desobedecen a sus patrones. Pueden manifestar actos de desobediencia menores que solamente necesitas un regaño. A ver, don Juan Tenorio, ¿por qué se fue usted de su oficina? ¿O por qué comió la torta en horas de trabajo? Pero también puede haber actos de desobediencia mayores que requieran que inclusive el patrón de tu trabajo te tenga que correr, te tenga que cesar. La desobediencia a Dios es el tema principal que vamos en esta tarde a estudiar en este primer libro de Samuel, porque Dios le concedió a Samuel un privilegio muy grande. No solamente le dijo que él iba a ser el rey de Israel y que iba a ser el ungido de Dios, sino que también le dijo a Saúl en este pasaje que él iba a ser la persona que diera cumplimiento a una profecía dada a Moisés. ¿Qué cosa fue lo que Dios le dijo a Moisés? Vayamos al libro del Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo
la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Dios pues le dice a Saúl que él era el instrumento que iba a hacer cumplir esta profecía a Moisés, dada siglos de anticipación. Y esta profecía tenía que ser cumplida a través de la destrucción de los amalecitas. El instrumento era el rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl desobedeció a Dios, como lo vamos a ver, fracasó miserablemente, y este acto de desobediencia a Dios llegó a su máximo clímax, porque finalmente aquí en este capítulo Saúl es rechazado totalmente por Dios, para que ya no pueda jamás Saúl de aquí en adelante, como lo vamos a ir viendo a través de los estudios, jamás pueda tener la unción de Dios. En los versículos primeros de este primer libro de Samuel, capítulo 15, vemos que después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué debemos hacer cada vez que oímos la voz de Dios? ¿Qué debemos hacer? Estar atentos, no estar distraídos, no estar comiendo mazapán, no estar comiendo papitas, no estar platicando con el novio, no estar platicando con la novia. Tenemos que enfocar nuestra atención totalmente a lo que Dios nos quiera decir. ¿Por qué? Ahí comienza la desobediencia, por no prestar esa atención, por no dar ese enfoque, por no abrir los oídos, por no permitirnos distracciones, por lo cual podemos fallar en obedecer la palabra de Dios. Los niños, cuando llegan a la escuela, comienzan con sus avioncitos y a jugar todo, y llega la maestra: niños, por favor, dejen de jugar. Y los niños siguen con sus avioncitos y siguen jugando, y la segunda vez la maestra les dice: niños, ¿qué no me oyeron? Que dejen de jugar. Y en la segunda vez los niños brincan, se ponen serios y comienzan a prestar atención a la maestra. Pregunta: la primera vez que la maestra les dijo: niños, pórtense bien, dejen de jugar, ¿la oyeron? Sí, no estamos hablando de niños sordos, estamos hablando de niños que tienen oídos, niños normales. Claro que lo oyeron, pero ¿por qué no obedecieron la primera vez? ¿Perdón? Porque no quisieron prestar atención a la voz de la maestra, y tuvo la maestra que hacer ruido con el escritorio o que tronar una vara, como un juez en una corte o en un tribunal de justicia suena con el mazo y dice: orden en la sala, hasta que oigan ese ruido fuerte, como que la gente reacciona. Dios sabe que Él tiene que llamar muchas veces nuestra atención a través de tragedias. Dios sabe muchas veces que Él va a tener que llamarte la atención a través de un problema con un hijo, con una hija, con la pérdida del trabajo, con una enfermedad, con diferentes circunstancias, porque anteriormente no le quisimos prestar atención o no le dimos la importancia necesaria para que pudiéramos obedecer. Y esto fue lo que le sucedió al rey Saúl. Dice el versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es a lo que tenía que prestar atención: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Sigamos con cuidado estas instrucciones. Hiérelo, o sea, mátalo. Destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era Dios soberano, el legislador, el juez, el creador del universo, el que tiene el derecho de ejecutar sus juicios y el único que tiene el derecho de saber cómo nos lleva o nos saca de este cuerpo para llevarnos a casa.
Dios tiene el derecho de llevarse a niños recién nacidos si así le place su voluntad. Dios tiene derecho a llevarse jóvenes, niños, adultos, viejitos, pero todos nosotros algún día, esto lo dimos el domingo en el mensaje de la destrucción de los madianitas, tenemos que salir de nuestro cuerpo, y la forma como Dios nos saca de nuestro cuerpo pertenece enteramente a su soberanía. Así pues, esta era una de las cosas por las cuales Dios exigió exterminar a los amalecitas. Por muchas generaciones, esta tribu de los amalecitas, que eran nómadas, habían sido una tribu cruel, salvajes, despiadados, brutales, entregados a la hechicería, al paganismo, a la inmoralidad, a la depravación sexual, y había llegado al colmo su iniquidad, que se había derramado y estaban contaminando a todos los pueblos de alrededor. Por lo cual Dios había dicho: esta tribu, por la misericordia y el amor de todos los demás pueblos, para que no se contaminen, me los llevo a todos, y me llevo a sus hijos, y me llevo su ganado, y me llevo sus animales totalmente. No quiero que quede ninguna memoria de ninguna persona que haya pertenecido a la tribu de Amalec. Si se les hubiera dejado vivos, hubieran continuado oprimiendo, asesinando a mucha gente, particularmente a los israelitas. Por esta razón ordena a Dios la destrucción. Siglos antes Dios ya le había dicho a Moisés. Vayamos a ver rápidamente en Deuteronomio capítulo 25 lo mismo que le dijo a Moisés años atrás en el libro del Éxodo. Dice en Deuteronomio 25 versículo 17 al 19: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Vemos que cuando Dios saca a alguien de la esclavitud, va a haber siempre un Amalec, va a haber siempre un enemigo. Puede estar en tu casa, puede ser alguna amistad, pero esto no falla. En el momento en que se siembra la semilla de Dios en el corazón de cualquier alma humana, va a venir el enemigo a tratar de robar esa semilla, de tratar de destruir la obra de Dios en tu corazón. Dice el versículo 17: acuérdate de lo que te hizo Amalec cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas, ¿qué cosa? Trabajado y cansado, y no tuvo temor de Dios. ¿Cuándo viene el enemigo a atacarnos? Cuando comenzamos a quedar atrás de las filas de sus ejércitos. Dios quiere que vayamos en primera fila. Van los generales de Dios, los tenientes coroneles y los soldados. Pero cuando algunos soldados se comienzan a quedar hasta atrás y comienzan a permanecer hasta atrás, creyendo que porque si van al frente de la batalla va a estar menos dura la batalla, qué grande engaño y qué grande equivocación, porque los que se quedan atrás son los que más rápidamente son destruidos. Y esto es una de las tácticas militares que examinamos en la historia. Recuerdo cuando leí un libro acerca de las estrategias de las falanges famosas de Alejandro el Grande. Me fascinaba ver todo lo que era la cuestión militar, y cuando avanzaba Alejandro con sus lanzas, que fue la táctica militar más grande que él usó, por lo cual se convirtió en un ejército invencible, siempre él decía: cuando vayan a atacar un ejército y vayan a pasar, no lo ataquen de frente, rodémoslos desde atrás y comencemos desde atrás a desbaratarlos, para que los que van adelante, cuando volteen y ya no tienen retaguardia, se dan cuenta que siempre a los que van atrás son a los que ataca principalmente el enemigo. Así que Amalec es un enemigo de nosotros que no tiene misericordia, es un enemigo de la carne, totalmente de nuestro cuerpo, de nuestro alma, de nuestro espíritu, que nos trata de destruir. Y él va siempre a atacar a los que se sienten fatigados, a los que se sienten desanimados, a los que se sienten cansados. ¿Para qué? Para ponerte el pie y hacerte así, y acabar de destruirte y acabar de abortar tu misión que tú tienes para con Dios en esta vida. Dice el versículo 19: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, Deuteronomio 25:19,
de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Saúl moviliza para obedecer las órdenes de Dios un ejército de casi 200,000 soldados. Primera de Samuel 15, versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim. 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. La estrategia de Saúl consistía en tenderle una emboscada a Amalec. De esta manera la escapatoria para Amalec sería imposible. Sin embargo, en el versículo 8 y 9, después de que van y tratan de destruir a Amalec, la Biblia dice: y tomó vivo a Agag. ¿Qué le dijo Dios? Mata a Agag, mata a sus reyes, mata, no dejes absolutamente ninguna persona viva. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Vemos pues que en esta desobediencia tan tremenda algo sucedió en Saúl y en sus soldados. Vieron las ovejas gordas, vieron las vacas gordas, y ellos comenzaron a pensar en sí mismos, a ser sabios en su propia opinión. Estas ovejitas gordas valen mucho y estas vacas gordas valen mucho. ¿Por qué mejor no nos las traemos? Y después lo vamos a ver que lo usaron como excusa y se las sacrificamos a Jehová. Les entró la avaricia, les entró la ambición y comenzaron a tratar de guardar lo más gordo, las mancas, las cojas, las que estaban lastimadas y las enfermas. Dejaron todo el ganado, pero el mejor del ganado lo guardaron para ellos. Y ahí comenzaron a manifestar verdaderamente que Saúl era un hombre que no tenía convicciones, sino que era un hombre que se dejaba llevar por la opinión de sus soldados. ¿Qué pasa cuando un gobernante no fija un destino para su pueblo y cuando es populista? O sea, si la corriente dice sí al aborto, él dice yo estoy a favor del aborto. Por eso muchos candidatos políticos antes de las elecciones nunca quieren en los aspectos morales abrirse o ventanarse ante los ciudadanos. Oiga, usted es candidato a este partido, ¿qué piensa usted de la eutanasia, del aborto y de los matrimonios gay? Prefiero reservar mi opinión. Y quieren ellos opinar hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque no tienen convicciones morales. Y ya después, ¿cómo va la corriente? Si el 60% de mi pueblo está en contra de la eutanasia o a favor de la eutanasia, o si el pueblo y los científicos de mi país están a favor de la clonación, entonces me voy a inclinar hacia ellos porque no quiero echarme en contra la opinión del pueblo. Esto es una de las más grandes tragedias que le pueden suceder a un gobernante, a un político y a cualquier líder. Dejarse llevar por la opinión del pueblo sin tener convicciones propias para poder vivir delante de Dios con integridad. Sobre todos los fracasos que Saúl tuvo, aquí llega él absolutamente al grado de que Dios le dice en el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué significa la desobediencia? Todo acto de desobediencia es ir en contra de Dios. En el momento en que tú no obedeces totalmente a Dios, estás en contra de Dios, porque el que no recoge conmigo, dijo Cristo, desparrama. Y el que no es conmigo, ¿verdad?, es contra mí. Entonces Dios declara desde el cielo que la desobediencia es ir en contra. En otras palabras, es convertirnos en sus enemigos. Es ir en contra totalmente de lo que Él dice y desobedecer totalmente su voluntad. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí el cínico, descarado,
ambicioso, avaricioso del rey Saúl, se levantó un monumento. Era nada más el chiquilín. Se levantó una estatua y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vamos a ver desde este momento en adelante los 8 pecados de Saúl. Los 8 pecados de Saúl. Velos escribiendo porque es un estudio precioso. Vemos en primer lugar en el versículo 12 el pecado de orgullo. Saúl se levanta un monumento. Aparentemente, después de las victorias, había una costumbre en Israel, como cuando cruzaron el río Jordán, ¿se acuerdan que levantaron como un monumento de piedras? Y cada vez que había un hecho histórico relevante, se hacían piedras o un monumento para recordar la victoria que Dios les había dado, o que Dios había abierto el Mar Rojo, o que Dios había abierto el río Jordán, pero siempre se hacía algo para conmemorar y darle la gloria a Dios. Y en este caso, Saúl no levanta un monumento para decirle: Dios, gracias porque por tu poder vencimos a los filisteos, sino que él se levanta un monumento para honrarse a él mismo, para autoexaltarse a él mismo, para autoglorificarse a él mismo. Ya notamos, ¿verdad?, que entonces este monumento no es para honrar a Dios, sino para la honra de Saúl. Saúl, al levantarse el monumento, estaba tomándose el crédito, dándose la gloria a él, glorificándose él mismo, porque su corazón se había llenado de orgullo y de autoexaltación. El Salomón escribió en Proverbios capítulo 11, versículo 2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Dios nunca podrá honrar a nadie que se exalta a sí mismo, que se autoglorifica a sí mismo, que trata de salir, que se promueve a sí mismo, que pone su foto él para que todo el mundo lo conozca, que trata por todos lados de darse a conocer, de decirles: aquí estoy, no me ven, no me reconocen, que he estado en medio de ustedes y soy el querubín y no me han dado la gloria que necesito como querubín. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Dice la Biblia en Proverbios 16, versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de que Dios te quebrante, Dios tiene que quebrantarte y que quebrantarme, porque hemos comenzado a erigirnos a nosotros mismos dioses. Y no necesitas andar así como pavo real, contoneándote para decir que eres un soberbio y para decir eso es altivez. La altivez es ver de arriba hacia abajo. Claro que la raíz de la altivez es la soberbia, pero la soberbia realmente es tomar decisiones sin consultar a Dios. Tomar decisiones en tu vida sin que te hayas hincado y hayas pedido a Dios su dirección. Comprar un coche, comprar una casa, la novia con la que andas, el novio con el que andas, cambiarte de ciudad. Cualquier decisión que hagamos en la vida habla de que somos soberbios. Cuando mijita, vamos a cambiarnos de este lugar, Dios, no te metas ahorita en ese asunto, es una decisión que yo tengo que tomar. Esta muchacha me gusta. ¿Y cómo te llamas? Me llamo la Cenicienta de Tlacomulco. Muy bien. ¿Y no quieres ser mi novia? Ahorita no te metas, Señor, porque me gustó, ni te metas ni me comiences a amenazar. Vente para acá, véngase para acá, mi nena. Aquí le voy a contar sus cuentos y la voy a discipular. Y comenzamos a hacer a un lado: Padre Santo, ya ves, esa chava me gusta, Padre mío.
Tú sabes cómo me gusta, la traigo aquí en el corazón. Ahora, no, yo necesito, Padre, que tú me digas si me conviene. Y si no, te pido que me la quites. Y si no tenemos esa actitud, Padre, me están vendiendo esta casa. Tú sabes, yo no puedo como cristiano endrogarme ni pedir prestado. Señor, si es tu voluntad, dime la forma en la que yo puedo hacer este negocio o en la que puedo hacer esta compra. Dirígeme. Y si me falta paciencia, Padre, me quiero esperar al tiempo en el que tú me des el dinero para comprarme ese carro, para comprarme esa casa, para comprarme ese traje. Pero cuando comenzamos a actuar de una forma impulsiva e impaciente, comenzamos a manifestar síntomas de soberbia. Y entonces viene, ¿qué cosa? El ramalazo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El segundo pecado de Samuel lo vemos en el versículo 13. Vino Samuel pues a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo es posible que cuando llegue Samuel, Saúl lo encuentre? Y la pregunta es, ¿no yo? No le dijo Samuel, está atento a las palabras de Jehová. Samuel, ¿está sordo o te necesitas ir con un otorrinolaringólogo para que tenga un lavado de oídos? ¿No oíste? ¿Estás tonto o te quieres hacer el tonto? ¿No oíste lo que Dios te dijo? ¿Cómo puedes llegar tan cínicamente y decirme, he hecho lo que Dios me mandó? Aquí ya Saúl, en este momento ya se manifiesta y se saca realmente lo que había en su corazón, y se nos enseña que su segundo pecado era de autoengaño. El pecado de autoengaño. Nos damos cuenta que el pecado, la desobediencia, endurece el corazón y comenzamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mire, hermano, aquí vengo el domingo hasta con mi novia y no es cristiana, pero vine el domingo a levantar las manos pero no es cristiana. Mire, Señor, vengo y te vengo a adorar y a alabar, Señor, gloria a Dios, porque soy diácono de la iglesia, porque toco en el coro, porque canto, por lo que sea, pero me guameo a mi esposa en la noche. Y comenzamos a creer que estamos haciendo en ciertas áreas la voluntad de Dios, cuando en las áreas más importantes que nos pide Dios, creemos que estamos haciendo su voluntad y hemos caído en el autoengaño. El pecado endurece el corazón. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice: exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es la característica principal del pecado? Engañarnos. Si no cayéramos en la trampa, si no fuéramos engañados, el pecado no surtiría efecto. Pero el pecado, como dice en Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, una vez que ha concebido, da luz a muerte, y la muerte da luz al pecado. Dentro de nosotros hay la maldad suficiente para hacer cosas y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente ya estamos endurecidos por el pecado. En su primera carta, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8, escribió lo mismo. Primera de Juan 1:8: si decimos que andamos en luz, o que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Vean ustedes, de la boca para afuera, si hablas, si dices, soy cristiano, estoy con el Señor, estoy haciendo su voluntad, y tu vida son tinieblas, tu vida en tu casa, tu vida en tu matrimonio, tu vida en tu trabajo, tu vida en la calle, tu vida cuando nadie te ve, son tinieblas, estás mintiendo totalmente, porque la verdad tiene que ser practicada. Y ahí es cuando viene el autoengaño
y el endurecimiento del corazón. En tercer lugar, el tercer pecado de Saúl, versículos 14 al 15. Entonces Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, aquí está Samuel, el profeta, y Saúl está enfrentándose a su pastor, a su profeta. Y le está diciendo a Saúl: he hecho la voluntad de Dios, engañado totalmente. Y de repente, ¿qué es eso que estoy oyendo? Dice Samuel. Entonces, otra vez, ¿qué no te mandó Dios que mataras todo? Entonces, ¿por qué estoy oyendo que las ovejas están balando y las vacas mugiendo? ¿Qué es esto en mis oídos? Versículo 15. Vean ustedes cómo el pecado va llevándonos más abajo y más abajo y más abajo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, o sea, no yo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, Samuelito. Y observen ustedes que Saúl ya no le habla a Dios de forma íntima como mi Dios o nuestro Dios, sino que le dice a Samuel para sacrificarlas a Jehová: tú, Dios. Ya no era el Dios de él, ya estaba totalmente desligado, ya estaba totalmente enceguecido. Es tu Dios al quien le vamos a sacrificar. Ya no podía Saúl en estos momentos, con un corazón tan endurecido, decirle: a mi Dios, a tu Dios le vamos a sacrificar. Ahí comenzaron a escuchar los balidos y Saúl le echa la culpa a sus soldados. Ellos me dijeron que querían los más gordas de las ovejas y de las vacas para hacer sacrificios a tu Dios. El tercer pecado es el de culpar a otros de nuestros pecados. Echar la culpa a otra persona de que nosotros no tenemos la culpa y la excusa para culpar a los demás. La irresponsabilidad en la vida cristiana delante de Dios. Hace algunos años, un hombre llamado Sigmund Freud, padre de la psicología moderna y del famoso psicoanálisis, estableció una teoría donde se establecía que si yo quiero saber por qué una persona como Lee Harvey Oswald, que asesinó al presidente Kennedy, bueno, esa persona, Lee Harvey Oswald, lo echaron a un basurero cuando nació. A los 2 años lo adoptó un matrimonio y se divorciaron, y se quedó Lee Harvey Oswald otra vez a los 4 años sin papá y sin mamá. A los 5 años otro matrimonio lo volvió a adoptar y lo volvieron a votar. Acabó en un orfanatorio a los 8 años, a los 10 años se escapó del orfanatorio, a los 12 se convirtió en un delincuente juvenil, y tal vez por estas circunstancias del medio ambiente propiciaron que Lee Harvey Oswald asesinara al presidente Kennedy en un deseo de represión y de amargura reprimida totalmente de su pasado y de rencor no exteriorizado ni manifestado, y lo manifestó totalmente en asesinar y volverse en un genocida. En ese momento, cuando la psicología comenzó a decir que el medio ambiente justificaba a los criminales y que los criminales no son más que enfermos, no son pecadores ni criminales, son enfermos, porque la niña tuvo a su mamá que era prostituta y por eso se prostituyó y por eso abortó, comenzaron a quitar y evadir la responsabilidad de la culpa del pecado que tú y que yo tenemos cuando nosotros cometemos malas acciones. Y uno de los problemas más grandes para ayudar a una persona en consejería es cuando tú no puedes poner a la persona en un rincón donde la persona reconozca que es ella, no su papá, no su mamá, no donde nació, no culpar que su papá era narcotraficante, que su mamá era esto, hasta que la persona reconozca que ella es la culpable de sus conductas y de sus acciones. No la puedes ayudar. Una persona que se siente víctima de las circunstancias, yo soy así porque así me
Pues yo soy así seco. Oiga, compadre, ¿por qué no le da besos a sus hijos? Porque me crié en el rancho y mi papá era así secote. Pues usted ya no tiene que ser seco igual que su papá. Cambie, compadre. No le eche la culpa a tu papá por el carácter que tienes. Si tienes un carácter repulsivo, si tienes un carácter arisco, si te dicen el nopal de la Roma, si tienes una actitud de, pues mi esposo no es cariñoso, pues es que mi papá no era cariñoso y tampoco a mí, tampoco nadie me quiso y por eso no soy cariñoso. Ok, eso explica por qué no eres así, pero en el poder de la gracia de Dios y en el poder de Cristo hay poder para cambiar. Y esto es lo que es la vida cristiana. Es una persona que estamos continuamente cambiando. Yo cada semana ya estoy acostumbrando a decirle a mi esposa: oye, ¿ves alguna inconsistencia en mi carácter? ¿Hay algo que dime que debe de cambiar? Que no soy consistente. Dime en qué áreas puedo seguir evolucionando hacia arriba, desarrollando. Yo quiero llegar más y más, quiero estar buscando en mi vida los defectos que yo mismo no puedo encontrarme, más que con la ayuda de mi esposa, con un hijo o con un amigo que tengas que te diga realmente sus verdades. Pero no podemos quedarnos con los defectos de la semana pasada, con el carácter del mes pasado. Tenemos que cambiar. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad de cambiar todo lo que nosotros querramos cambiar. Porque si no cambiamos, seguiremos precisamente como Saúl. Le comenzaremos a echar la culpa a los demás y nunca aceptaremos nuestra propia responsabilidad. En Proverbios 20, versículo 6, el rey Salomón escribió: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Todo mundo dice yo soy bueno, todo mundo dice no soy tan malo, no soy tan malo como mi compadre. Ese sí con el machete le da a su esposa, yo solamente con la palma de la mano. Yo no soy tan mala como mi vecina, ella es prostituta, ¿verdad? Yo me fui con el lechero cada 3 o 4 meses, pero ella cada semana se acuesta hasta con el carnicero de la esquina. No soy tan mala. Yo no soy tan malo como los demás. Me fumo un cigarrito y el otro es gordo y el otro fuma drogas, así que no me digan que yo también soy pecadora. No soy tan mala como ustedes. Todos de alguna forma, por el pecado y el endurecimiento del corazón, comenzamos a creernos buenos. Comenzamos a creernos que realmente somos buenos. Cada quien proclama su propia bondad. El juez es Dios. Él es el único que nos puede decir. En Proverbios 30, versículo 12, el rey Salomón siguió escribiendo al respecto y dijo: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Esto nos habla de la generación que estamos viviendo, amados santos. Vemos ahorita desfiles, ¿verdad?, de gays en la calle y está bien que llegan y que digan al gobierno: queremos esto, pero ¿por qué tienen que irse encuerados? ¿Por qué tienen que desfilar en tangas? ¿Por qué tienen que ofender a la moral de nuestros hijos? ¿Por qué quieren tener derechos tratando de pisotear los derechos de otras personas? Sin embargo, ellos se creen que están bien y comienzan a proclamar su propia bondad y comienzan con su soberbia. No solamente ellos, ¿verdad? Cualquier otra persona que trate de ser limpia en su propia opinión. En su propia opinión soy mejor que los demás, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Jesús dijo: no mires la paja en el ojo ajeno cuando tienes la viga en tu propio ojo. Saúl le echa la culpa a sus soldados cuando él era el responsable de sus soldados. Cuarto pecado, versículo 15 al 16. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas para sacrificarlas a tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Encontramos en el versículo 15 al 16, en cuarto lugar, el pecado de incredulidad. El pecado de incredulidad, de una forma increíble, mentirosa y cínica. Saúl le dice al profeta que lo mejor de los animales ha sido guardado para el Señor, porque él y sus soldados creyeron que Dios se iba a sentir mucho mejor con estos sacrificios
Amados santos, se conoce en Judas, en la epístola de Judas antes del Apocalipsis, como el camino de Caín. La primera vez que Dios le dice a Adán y Eva: nunca se acerquen a mí sin derramamiento de sangre, Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y se lo enseñaron a Abel, a sus dos hijos. Y llegó el momento en que Dios iba a probar la fe de estos dos varones, y les dijo Dios: tráiganme un sacrificio, tráiganme una ofrenda. Entonces llegó Caín y con el sudor de su frente se puso a trabajar ahí en su huerto y le trajo a Dios el fruto de sus obras, de su sudor. Y llegó Abel y le trajo una ofrenda de un animal muerto. Y entonces Dios le dijo a Caín: no quiero tu ofrenda, y aceptó la ofrenda de Abel. Por el hecho de haber sido rechazado por Dios, Caín, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, se enojó contra Dios, se ensañó su semblante contra Dios y le dijo: Dios, ¿todavía te enojas? Aun cuando no crees que yo tengo la razón y yo soy el que establezco la manera como debes acercarte a mí, ¿tú quieres poner tus reglas, Caín? ¿Tú quieres establecer la manera como me quieres agradar? Y ahí en Caín nacieron las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Son el camino inaceptable de los seres humanos. Apúntalo: el camino inaceptable de los seres humanos para tratar de acercarse a Dios bajo sus propios términos y bajo su propia manera. ¿Qué son las religiones? Bueno, yo creo que a Dios le gusta esta estatua y le voy a hacer esta estatua. Yo creo que a Dios le gusta que me vaya de rodillas a la villa y me voy a ir sangrando porque, Señor, veme toda esa sangre. ¿Te fijaste, Señor? Hasta los meniscos se me tronaron en las primeras escalinatas. ¿Verdad que ahora sí puedo pagar por todos los pecados que he hecho, Señor? Mira, Señor, me voy a colgar unos nopales aquí atrás y los voy a cargar. Y mira, Señor, lo que estoy sufriendo. Mira, clávenme para que vea Dios cada vez que hay una Semana Santa que yo realmente me sacrifico. Y comenzamos a buscar la manera que nosotros creemos que Dios se va a fijar por nosotros, y Dios no ha establecido esa manera para acercarse a Él, porque Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Jesús es el sacrificio. Una vez que Jesús ha hecho el sacrificio por nosotros, ya Dios no nos pide a ninguno de nosotros ningún sacrificio, sino obediencia, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y la gente, por no conocer la Biblia, trata de acercarse a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propias leyes. El hombre se convierte en un Dios. Yo voy a determinar cómo acercarme a Él. Voy a cumplir con mi religión el domingo de 11 a 12, voy a ir al servicio religioso. Entre semana, de lunes a viernes, me porto como el anticristo, pero el domingo estoy ahí y de vez en cuando voy a que me echen ceniza, de vez en cuando hago la primera comunión, de vez en cuando llevo a mis hijos a que les hagan los ritos de la religión, pero fuera de esos ritos mi vida no cambia, mi vida yo la gobierno, mi vida yo soy mi Dios. El camino de Caín, tratar de buscar a Dios a su propia manera, fue lo que hizo Saúl. Es que pensamos, es que no tienes por qué pensar, tú tienes que obedecer. Es que pensé que al casarme con Paquito se iba a convertir ya cuando estuviéramos casados, y a lo mejor era mucho mejor Paquito cuando éramos novios que todos los muchachos cristianos que ven la iglesia. Y comienza la muchacha a pensar en sus términos cuando dice la Biblia: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Todo pastor necesitamos tener la suficiente integridad para no bendecir ningún matrimonio si no estamos seguros que los dos son discípulos de Jesucristo. No se imaginan cuántas invitaciones: oye, hermano, nos vamos a casar. Oye, ¿quién es tu novio? Pues no, vive en Monterrey, yo no lo conozco, ¿cómo te voy a bendecir? Es que yo soy su hija espiritual, no me importa lo que digas. Trae a tu novio, lo voy a verificar durante 3 horas. Hasta tú lo voy a meter para ver si le sale humo. Para saber cómo puedo yo echar la bendición a alguien cuando me doy cuenta que esa persona no sirve a Dios. Y tenemos que entender esto, ¿verdad? Que no podemos nosotros faltar a esta integridad, porque entonces no nos seríamos siervos del Señor Jesucristo. Tenemos que estar absolutamente seguros que las personas sirven a Dios. En el Salmo 101
versículo 7, el salmista escribió: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Antes de que Saúl siguiera hablando, antes de que Saúl siguiera con esa farsa, donde él ya creía lo que él estaba confesando, estaba tan endurecido, tan enceguecido, tan soberbio, tan terco, tan obstinado, que Samuel ya no quiere que le conteste nada, y le dice en el versículo 16, 1 Samuel 15: déjame declararte, ya no me digas nada, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel, y aquí encontramos en el versículo 17 el quinto pecado de Saúl. El quinto pecado de Saúl. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. El quinto pecado de Saúl fue el pecado de la falta de humildad. Al haber la soberbia, es lógico que, al no haber humildad, es lógico que la soberbia suplante la humildad. Samuel le declara y le dice a Saúl: cuando tú comenzaste a reinar, Saúl, eras humilde. Oye, Paco, hace 5 años tú eras humilde, pero nada más te nombraron jefe, nada más te nombraron director de ese departamento, nada más te tuviste un poco de dinero, nada más comenzaste a progresar económicamente, y algo te pasó, algo te cambió. Pero ya no eras ese Paco de hace 5 años, ya no eres esa Lupita, esa Carmelita de hace 5 años. ¿Qué te pasó? Te casaste con un rico, comenzaste a tener propiedades, te nombraron diputado, te nombraron gobernador, llegaste a ser presidente, y algo le sucede a las personas cuando a través de ese proceso de tiempo se les da poder, se les da dinero o se les da fama. La lana, la fama y la dama descompone totalmente la naturaleza humana. Ahora ya se le había olvidado todo lo humilde que había sido, se le había olvidado que Dios le había llamado para que fuera él el rey, y ese espíritu de humildad ya no existía en Saúl. En Isaías 57 el profeta escribió versículo 15, Isaías 57, 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Más alto que Dios ya no hay, por eso se le llama el Altísimo, porque no hay más alto que Él. Y Él habita en una dimensión desconocida para nosotros, donde no hay tiempo, que se llama la eternidad. En la eternidad no hay día, no hay presente, no hay futuro, no hay pasado. Se llama la eternidad. Y al mismo tiempo que ese Dios, que no hay otro ente, otro ser más alto que Él, baja aquí a la tierra y dice: así, con lo grande que yo soy, yo puedo habitar en tu corazón. Pero la condición para que yo habite en tu corazón es que seas una persona humilde. Dios no puede, imposible compartir su gloria con nadie. Imposible que Dios trate de entrar en un corazón orgulloso, porque o es Dios el que habita en tu corazón y el que gobierna tus pensamientos, tus ideas y tus caminos, o eres tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Quién es ese yo? El ego. El ego. Ya no tomo yo mis decisiones, ya no elijo yo mis caminos, ya no decido yo, no soy sabio en mi propia opinión, ya busco consejo, busco la palabra, estoy en comunión con Dios, porque ya no
quiero yo ser autónomo. No quiero gobernarme a mí mismo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios habita en el corazón de los humildes, y es interesante lo que dice aquí, para hacernos vivir. ¿Qué significa esto? ¿Que las personas orgullosas están muertas? Así es. La palabra muerte no significa aniquilamiento ni destrucción, significa, apúntalo, separación. La palabra muerte en la Biblia significa separación. El orgullo nos desconecta de Dios. La soberbia inmediatamente nos desenchufa de nuestro Creador, de la fuente de energía. Y cuando estamos quebrantados delante de Dios, y cuando estamos humillados delante de Dios, cuando reconocemos nuestros pecados, yo, Padre, yo he pecado, ten misericordia de mi pecador, no le echo la culpa a mi madre, yo soy como soy y me está pasando lo que me está pasando porque yo soy el que he tomado las decisiones y no puedo evadir la responsabilidad, y me quebranto delante de ti, Padre, y te pido perdón y me arrepiento. En ese momento algo sucede en el mundo espiritual, que el Espíritu Santo dentro de mí me comienza a energetizar. Eso es lo que significa para hacer vivir a los humildes. Algo pasa con el corazón de un hombre humilde, una mujer humilde, que comienza Dios a energetizarte y te comienzas a llenar de energía. Y comienzas con esa energía a ver la vida de otras maneras, porque te sientes perdonado, te sientes aceptado por Dios, te quita todos esos pensamientos negativos que tenías, las tinieblas van saliendo, la luz va entrando y comienzas otra vez a ver la vida diferente. Es como si llegaras a... Yo siempre he dicho que hagan de cuenta que este pedacito es Disneylandia. Los niños llegan a Islandia y entran a Islandia y salen. O sea, es solamente un proceso mientras están ahí, que se llenan de admiración, pero salen de ver a Mickey Mouse, salen a ver de Tribilín y vuelven a ser los niños de siempre. Y así hay muchas personas que mientras tengan dinero, mientras todo vaya bien, mientras haya bendiciones, pero cuando salen al fuego y cuando pasan por las aguas, algo les sucede, que no tenían la suficientemente fuerza espiritual ni la energía de Dios para ser sostenidos en las tribulaciones, y se amargan y se llenan de rencor por los demás. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. El poder, la fama y el dinero descompone a mucha gente. En Romanos 12:3 dice el apóstol Pablo: les ruego, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un alto concepto o más grande concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que cada uno de nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura. ¿Sabe? La palabra humilde viene de humus, que significa humano, de latín, y que significa tierra. La humildad es tener los pies en la tierra, y no aquí, que porque ya traes una charola, porque ya traes un mejor carro, porque ya tienes dinero, te comienzas a sentir superior, prepotente, arbitrario, y comienzas a jactarte la divina en salsa en huevo. En sexto lugar, encontramos en el versículo 18 al 19, en 1 Samuel 15, que le dice Samuel a Saúl: y Jehová te envió en misión y dijo: destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El sexto pecado de Saúl fue la desobediencia. Es interesante que en Deuteronomio 6 se encuentre una de las frases más importantes para cualquier judío: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Oye Israel, Shema en el hebreo, Shema Yisrael, Adonai Elohim. Oye Israel, a Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esta es la columna vertebral de la doctrina y del judaísmo. Deuteronomio 6 del 1 al 3.
Y la palabra oír significa obedecer en el hebreo. Obedecer. Cuando una persona oye, como dijimos al principio, atentamente, es cuando obedeces. Cuando no oyes atentamente y te entra por acá y te sale por acá, imposible que puedas obedecer. Cada vez que tú vienes a un estudio bíblico, a tu iglesia, el predicador que sea, y oyes la palabra, y la palabra entra como una espada a tu vida, como entra siempre la palabra, porque no vuelve vacía, y te taladra, porque la palabra de Dios es penetrante, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu, los pensamientos y los huesos, y discierne las intenciones de los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando la palabra de Dios tiene ese poder en tu vida y te está cortando y te está lastimando, y tú sabes que es verdad lo que estás oyendo, y al llegar a tu casa o al salir de aquí no lo practicas, te endureces. Te endureces. ¿Quién es una persona endurecida? Una persona que ha oído y ha oído y ha oído y no ha practicado. No ha practicado, no ha practicado. ¿Qué sucede? Un fenómeno espiritual y mental. No solamente comienzas a endurecerte, sino que comienzas a bandear mentalmente. Se te comienza a ir la materia gris. Comienzas a manifestar, como lo vamos a ver más adelante con los espíritus demoníacos que recibió Saúl, comienzas a manifestar una insanidad mental, comienzas a manifestar ideas anormales, te comienzas a portar anormalmente. Y tú no te das cuenta que ya estás actuando anormalmente. Y de repente entras en unos espasmos de ira, ¡ah! Y cualquier cosa comienza a brincar, comienza a paranoia, comienza a sospechar, me quieren matar, me quieren robar, y comienzas con una paranoia por todos lados, ya no le crees a nadie, no confías en ninguna persona, cuando el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecado es obediencia. Dicho simplemente, Dios envió una misión a Saúl, él no la cumplió, no quiso obedecer las instrucciones. 7 pecados, el versículo 19, el séptimo pecado. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El séptimo pecado fue el pecado de codicia. Saúl y sus soldados codiciaron las riquezas de los amalecitas, codiciaron sus ganados para tener más, lo mismo que lo demás del botín. Y el octavo y último pecado fue el peor de todos. 20 y 21. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mira nada más. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El último pecado, que es el peor de todos, fue el de la rebelión y la terquedad. El de la rebelión y la terquedad, lo cual nos guía a la falta de arrepentimiento. Imaginémonos esta escena. Ahí está Samuel enfrente de Saúl, Saúl enfrente del profeta, y Samuel le está acusando de todas sus maldades. Le está diciendo: hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Y en lugar de que Saúl en ese momento cayera de rodillas y dijera como David: he pecado, sí es cierto, ya no puedo evadir mi responsabilidad, ya no puedo autoengañarme, ya no puedo hacerme creer que estoy bien y los demás mal. Yo soy el que he pecado. Sí, Señor, perdóname, me arrepiento. Continúa Saúl de manera terca, de manera orgullosa y obstinada, seguir defendiéndose. Seguir defendiéndose. Y una actitud de una persona soberbia también es una persona que siempre que le dices algo te saca el escudo. No recibe la exhortación, no recibe con mansedumbre la palabra que tú le quieres dar. Se defiende, se defiende, se defiende. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Y tú me miras. Yo tengo cara de chacal y tú tienes cara de venado. Y es que no estoy tan mal. Y con esa persona no puedes tratar en consejería, no puedes tratar de ayudar a ningún matrimonio que él se cree que está bien, ella está mal, ella se cree que está bien y que el esposo está mal. No podemos tratar con ninguna persona de esta manera. Insistió en seguir desobedeciendo a Dios, y esto nos demuestra, para terminar, que la desobediencia
guía a la terquedad al orgullo, y puede llevar a una persona totalmente a un punto de no arrepentimiento. Quiero terminar leyendo en el Salmo 19 una oración que hizo el rey David. Al darse cuenta David de qué fácil es autoengañarnos, qué fácil es creer que estamos bien, es facilísimo, porque nuestro corazón así es, engañoso y perverso. Y necesitamos un quebrantamiento de tal grado que verdaderamente podamos nosotros abrir los ojos a la luz y a la realidad de las maldades, de los pecados que hemos cometido, para que Dios nos pueda ayudar. Y Saúl llegó un momento en su vida, y ojalá que muchos que nos escuchan, también que nos ven por la televisión, llegues a tu momento en esta vida en el que le digas a Dios lo que dijo David en el Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Alguien de los que nos acompañan en esta noche quisiera contestar esta pregunta, porque la pregunta es nadie. La respuesta es nadie. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Por lo tanto, David sigue orando y le dice a Dios: líbrame de los que. ¿Cuántas cosas escondidas en nuestro corazón existen de las cuales no somos conscientes todavía? A mí me impacta cuando llega mi esposa, un amigo: oye, mi amor, hay esto en tu vida, fíjate que le hablaste a esa persona medio golpeado. Yo no me di cuenta. Ahí está la situación. Tantas cosas en nuestra vida que no nos damos cuenta, que si no alguien nos las dice y nos exhorta, como dice en Hebreos 3, cada día nos endurecemos. Líbrame de los que me son ocultos. Y miren ustedes las consecuencias. Versículo 13: preserva también a tu siervo de las soberbias. O sea, Señor, guárdame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. David estaba tan consciente de lo perverso de su corazón. Por eso se le llama un varón conforme al corazón de Dios, porque conocía el corazón de Dios y conocía su corazón. Tendremos el corazón de Dios cuando comencemos a conocer nuestro corazón primero. Qué perverso es nuestro corazón y qué engañoso. Líbrame de las soberbias que no conozco yo, que no me gobiernen, porque la soberbia termina por gobernarnos. Y si tú eres tan orgulloso de no querer consejo y no reconocer que estás mal, comienza a gobernarte la soberbia. Y dice David: entonces, cuando comencemos a reconocer nuestros errores, cuando le permitamos la luz al Espíritu Santo de escudriñarnos y auscultarnos, y cuando comencemos a verdaderamente quebrantarnos delante de Dios, entonces seremos íntegros. Y entonces estaremos libres ¿de qué pecado? Del pecado que inició todo con Saúl, el pecado de la rebelión. Oremos.